Shocking video shows nine-story building in China suddenly collapse. A residential building under renovation collapsed. An estimated 9 people were buried after 4 residential buildings collapsed. El rápido auge de la construcción en China es una maravilla de la ambición moderna. Pero incluso las grúas más poderosas y los ingenieros más ingeniosos pueden cometer errores espectaculares. Ocultos detrás de las brillantes fachadas y las maravillas arquitectónicas, hay historias de cálculos erróneos, descuidos y, en ocasiones, colapsos. Descubramos 15 de los errores de construcción más infames que costaron tanto dinero como vidas. Número 15. Colapso del Rana Plaza. El colapso del Rana Plaza es una historia desgarradora que expuso el lado oscuro de la industria global de la moda rápida. Ubicado en Savar, Bangladesh, Rana Plaza era un edificio comercial de 8 pisos que albergaba varias fábricas textiles, bancos y tiendas. El 24 de abril de 2013, el edificio se derrumbó, causando la muerte de 1.134 personas y dejando más de 2.500 heridos, convirtiéndose en uno de los desastres más mortíferos en fábricas textiles de la historia. Lo impactante es que esta tragedia era completamente prevenible. El día antes del colapso, los trabajadores notaron grietas en las paredes y pilares. Un ingeniero inspeccionó el edificio y lo declaró inseguro. Las tiendas y bancos en los pisos inferiores cerraron de inmediato, pero las fábricas textiles en los pisos superiores siguieron operando. Los dueños de las fábricas presuntamente amenazaron con retener un mes de salario si los trabajadores no regresaban. Bajo presión, volvieron al día siguiente. El edificio nunca fue diseñado para soportar la maquinaria pesada utilizada en la producción textil. Además, se añadieron pisos adicionales ilegalmente, lo que aumentó la presión sobre la estructura. La combinación de materiales de construcción deficientes, prácticas de construcción descuidadas y un flagrante desprecio por las normas de seguridad creó una bomba de tiempo. Cuando el edificio colapsó, se desplomó piso por piso, atrapando a miles de trabajadores bajo los escombros. Los esfuerzos de rescate duraron semanas, con historias desgarradoras de sobrevivientes siendo sacados de los escombros. El desastre provocó indignación a nivel local e internacional, arrojando luz sobre las condiciones explotadoras en las que se fabrican muchas de nuestras prendas. Tras el colapso, se hizo un llamado global a la acción. Grandes minoristas y marcas de moda enfrentaron un intenso escrutinio sobre sus cadenas de suministro. Se establecieron acuerdos como el Acuerdo sobre Seguridad contra Incendios y de Edificios en Bangladesh, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad mediante inspecciones, capacitaciones y remediaciones. Número 14. Complejo Lotus Riverside. El complejo Lotus Riverside en Shanghái debía ser un símbolo de vida moderna y lujosa. En cambio, se convirtió en un bochorno internacional cuando uno de sus edificios recién construidos se desplomó como un dominó gigante en 2009. Imagínate esto: un edificio de apartamentos de 13 pisos acostado de lado, casi intacto, como si alguien lo hubiera empujado suavemente. Tan extraño como suena. ¿Qué salió mal? El colapso fue completamente provocado por el hombre. Durante la construcción, los trabajadores excavaron tierra para un estacionamiento subterráneo mientras acumulaban irresponsablemente el material desplazado cerca de un río adyacente al edificio. Lluvias intensas poco antes del incidente hicieron que el banco del río colapsara, desestabilizando el suelo debajo de los cimientos del edificio.
Básicamente, la base sólida del edificio se convirtió en un lodazal y la gravedad hizo el resto. Increíblemente, el edificio no se redujo a escombros, simplemente cayó. Esto demuestra la calidad del trabajo en la estructura, pero también pone en evidencia la grave falta de planificación subterránea. Los cimientos no se reforzaron adecuadamente para la inestabilidad del suelo, y el desarrollo urbano acelerado ignoró protocolos básicos de seguridad. Afortunadamente, el edificio estaba vacío, por lo que no hubo víctimas, pero la imagen de un rascacielos caído conmocionó a la industria de la construcción. El desastre de Lotus Riverside se convirtió en un símbolo de la urbanización desenfrenada de Shanghái y una advertencia sobre los peligros de recortar gastos en construcción. También generó preguntas sobre la supervisión, ya que los inspectores no detectaron los evidentes problemas durante el desarrollo del edificio. Número 13. Crisis del mármol del Aon Center. El Aon Center en Chicago, originalmente llamado el edificio Standard Oil, estaba destinado a ser una obra maestra arquitectónica cuando se completó en 1973. Su diseño moderno y elegante estaba revestido con mármol de Carrara italiano, lo que le daba un aspecto blanco brillante y lujoso que destacaba en el horizonte de Chicago. Desafortunadamente, ese mármol resultó ser tan frágil como hermoso. En solo un año, la fachada de mármol comenzó a agrietarse, y no eran grietas pequeñas. Paneles enteros, algunos con un peso de más de 300 libras, se desprendieron y cayeron al suelo. Esto no solo era un problema estético, sino un peligro grave para los peatones. ¿El culpable? El clima extremo de Chicago, con veranos abrasadores e inviernos helados. El mármol no podía soportar la constante expansión y contracción causada por las fluctuaciones de temperatura y comenzó a fallar de forma espectacular. Se intentaron arreglos temporales, pero para la década de 1990 quedó claro que se necesitaban medidas drásticas. Todo el revestimiento de mármol del edificio fue reemplazado por granito, un material más resistente que podía soportar el clima de Chicago. El proyecto de reencarpetado costó la asombrosa cifra de $80 millones, más de la mitad del costo original de construcción del edificio. Hoy, el Aon Center es un recordatorio de que incluso los materiales más lujosos pueden llevar a resultados desastrosos si no son adecuados para su entorno. Es una lección costosa sobre la importancia de equilibrar la estética con la funcionalidad. Claro, se ve genial, pero ¿sobrevivirá a un invierno en Chicago? Número 12. Colapso del puente Seongsu. El colapso del puente Seongsu en Seúl, Corea del Sur, es un escalofriante ejemplo de cómo la negligencia y el mantenimiento deficiente pueden conducir al desastre. Completado en 1979, el puente era un enlace vital sobre el río Han, manejando a miles de viajeros diariamente. Pero el 21 de octubre de 1994, durante la hora pico de la mañana, una sección de 48 metros del puente cedió repentinamente, enviando vehículos y un autobús de pasajeros al río. El colapso cobró la vida de 32 personas y dejó 17 heridos, convirtiéndose en una de las fallas de infraestructura más trágicas de Corea del Sur. Las investigaciones revelaron una alarmante falta de supervisión durante la construcción y el mantenimiento del puente. Los puntos críticos de soldadura estaban mal ejecutados y se encontraron pasadores oxidados, un signo de años de desgaste no atendido que habían debilitado significativamente la estructura. En esencia, el puente se había estado deteriorando durante años, pero nadie tomó medidas para repararlo. Para empeorar las cosas, el puente Seongsu soportaba el doble de su capacidad de tráfico prevista en la década de 1990.
Esta sobrecarga, combinada con la construcción deficiente y la falta de inspecciones, convirtió al puente en una bomba de tiempo. La tragedia provocó una reflexión nacional en Corea del Sur. El gobierno introdujo regulaciones más estrictas en la construcción y lanzó una revisión masiva de toda la infraestructura existente. Hoy en día, el puente Seongsu está reconstruido, pero el recuerdo del colapso sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia del mantenimiento regular y las inspecciones de seguridad. Número 11. Colapso de los grandes almacenes, Sampung. El colapso de los grandes almacenes Sampung en Seúl, Corea del Sur, es uno de los derrumbes más mortíferos de edificios en la historia moderna. Inaugurado en 1989, este centro comercial de lujo era un símbolo del auge económico de Corea del Sur. Pero solo 6 años después, el 29 de junio de 1995, toda la estructura colapsó, causando la muerte de 502 personas y dejando casi 1.000 heridos. ¿Cómo puede suceder algo así? Todo comenzó durante la construcción. Originalmente diseñado como un edificio de oficinas, el proyecto se modificó a mitad de camino para convertirlo en un centro comercial de 5 pisos. Para acomodar escaleras mecánicas, los trabajadores removieron columnas de soporte, debilitando gravemente la estructura del edificio. Como si esto fuera poco, se colocó una pesada unidad de aire acondicionado en el techo, ejerciendo más presión sobre los cimientos ya comprometidos. Las señales de advertencia estaban allí. Meses antes del colapso, comenzaron a aparecer grietas en las paredes y el día del desastre se escucharon ruidos fuertes provenientes del techo. Sin embargo, los dueños del edificio ignoraron estas señales y se negaron a evacuar a los compradores y trabajadores en su interior. Cuando ocurrió el colapso, fue catastrófico. Toda la estructura se derrumbó en segundos, dejando una montaña de escombros. Los esfuerzos de rescate duraron días, pero la magnitud del desastre era abrumadora. Número 10. Colapso de las pasarelas del Hyatt Regency. El colapso de las pasarelas del Hyatt Regency es un oscuro capítulo en la historia de la ingeniería que tuvo lugar en Kansas City, Missouri. En 1981, el Hotel Hyatt Regency era el lugar de moda, un símbolo de la arquitectura moderna con un impresionante atrio decorado con pasarelas suspendidas sobre el vestíbulo. Estas pasarelas no solo eran funcionales, sino también el centro de atención del hotel. La noche del 17 de julio de 1981, el hotel estaba lleno de vida. Una multitud masiva se reunió en el atrio para una competencia de baile, disfrutando de la música en vivo y el ambiente animado. Sin embargo, la tragedia acechaba. De repente, sin previo aviso, la pasarela del 4º piso colapsó sobre la del 2º piso, y ambas se desplomaron sobre la multitud en el vestíbulo. El resultado fue devastador. 114 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas, convirtiéndose en uno de los derrumbes estructurales más mortíferos en la historia de Estados Unidos. ¿Qué salió mal? Todo se redujo a un error fatal de ingeniería y un cambio crítico en el diseño durante la construcción. Originalmente, las pasarelas debían suspenderse del techo mediante varillas de acero continuo que atravesaban ambas pasarelas. Sin embargo, para facilitar la construcción, el diseño fue modificado para usar varillas separadas para cada pasarela. Este cambio duplicó la carga en los puntos de conexión de la pasarela del 4º piso. Desafortunadamente, esta modificación no fue revisada ni calculada adecuadamente. Las conexiones no pudieron soportar el peso adicional, especialmente con docenas de personas sobre las pasarelas esa noche. Los pernos cedieron y la gravedad hizo el resto.
El colapso provocó cambios significativos en la ética y las prácticas de ingeniería, enfatizando la importancia de revisar a fondo los diseños y garantizar una comunicación efectiva entre arquitectos, ingenieros y contratistas. Número 9. Desastre de la represa Teton. El desastre de la represa Teton es una dramática historia del encuentro entre la fuerza de la naturaleza y el error humano en el este de Idaho. Imagínate esto. A mediados de la década de 1970, la Oficina de Reclamación está ansiosa por mostrar su último proyecto, la represa Teton, una colosal estructura destinada a domar el río Tetón, proporcionar riego y controlar inundaciones. Suena como un proyecto perfecto, ¿verdad? Avancemos al 5 de junio de 1976. El embalse detrás de la represa se está llenando por primera vez. Los locales están emocionados, los ingenieros están orgullosos, pero la naturaleza tiene otros planes. Esa mañana, pequeñas filtraciones, pequeños hilos de agua, comienzan a aparecer en la cara aguas abajo de la represa. Los ingenieros las notan, pero creen que es filtración normal. Spoiler: no lo era. Al mediodía, esas filtraciones menores se convirtieron en torrentes descontrolados. Los esfuerzos por tapar los agujeros con sacos de arena y bulldozers fueron como intentar detener un tsunami con un balde. A las 11:57 am, la represa cedió de forma catastrófica. Una monstruosa pared de agua, 80,000 millones de galones, rugió río abajo, arrasando con todo a su paso. La devastación fue inmensa. Granjas, hogares y negocios fueron destruidos. Milagrosamente, gracias a evacuaciones rápidas, solo se perdieron 11 vidas, pero el costo financiero fue asombroso. Más de $2,000 millones en daños. La fértil llanura del río Snake parecía una zona de guerra. ¿Qué salió mal? Las investigaciones revelaron que la represa fue construida sobre un terreno inestable compuesto de roca volcánica fracturada y suelo propenso a la erosión. El diseño no abordó adecuadamente el control de filtraciones, y el control de calidad durante la construcción fue deficiente. En esencia, la represa tenía problemas de base, literalmente. Número 8. El edificio Walkie Talkie. El edificio Walkie Talkie, una maravilla arquitectónica de Londres que se convirtió en un villano accidental. Oficialmente llamado 20 Fenchurch Street, este rascacielos recibió su apodo porque, parece un gigantesco walkie-talkie. Diseñado por el renombrado arquitecto Rafael Viñoly, el edificio fue terminado en 2014 y rápidamente destacó en el horizonte de Londres con su diseño único y curvado. Pero poco después de su debut, empezó a ocurrir algo extraño y un poco cómico. Los conductores que estacionaban cerca del edificio encontraban partes de sus coches derretidas. El Jaguar de un hombre tenía paneles deformados y un espejo lateral derretido. ¿Qué estaba pasando? Resulta que la fachada de vidrio cóncava del edificio concentraba la luz solar en un rayo abrasador, un intenso punto caliente en las calles de abajo. Este rayo de muerte solar no era una broma. En ciertos momentos del día, las temperaturas en los puntos afectados superaban los 115 degrees, 240 creces. El calor era tan fuerte que podía freír huevos, quemar felpudos y hasta ampollar la pintura de las tiendas cercanas. Los londinenses, con su característico humor, lo apodaron el Skyscraper, rascacielos freidor. La consecuencia no deseada fue el resultado de la forma del edificio y la curvatura del vidrio, que actuaban como una gigantesca lupa. Viñoly había enfrentado un problema similar con otro edificio en Las Vegas, pero no anticipó que el sol más tenue de Londres causara este tipo de problemas. Para solucionar el problema, los desarrolladores instalaron parasoles permanentes, aletas de aluminio,
en la fachada sur del edificio para interrumpir los reflejos intensos. La solución funcionó y el walkie-talkie dejó de freír las calles con láseres solares. Número 7. La Torre Inclinada de Pisa. La Torre Inclinada de Pisa, una obra maestra accidental y quizás el error arquitectónico más famoso que se convirtió en un ícono querido. Ubicada en la ciudad italiana de Pisa, este campanario comenzó su vida en 1173 como parte del complejo de la catedral de la ciudad. El plan era sencillo: construir un símbolo imponente de su prosperidad. ¿Qué podría salir mal? Bueno, para cuando los trabajadores llegaron al tercer piso, la torre comenzó a inclinarse. ¿El culpable? Suelo inestable compuesto de arcilla, arena fina y conchas. Los cimientos, de solo unos 3 metros de profundidad, no eran suficientes para una estructura de ese tamaño en ese terreno. La construcción se detuvo varias veces durante el siguiente siglo debido a guerras y quizás afortunadamente esto permitió que el suelo se asentara, evitando un colapso temprano. A medida que los constructores añadían más pisos, intentaron corregir la inclinación haciendo un lado más alto que el otro. Así que, técnicamente, la torre está ligeramente curvada. Para cuando se completó en el siglo XIV, la inclinación era evidente, y la torre medía unos 56 metros en el lado más bajo y 57 metros en el lado más alto. Durante siglos, la inclinación aumentó a una tasa de aproximadamente 1,27 milímetros por año, causando preocupación por un posible colapso. Se llevaron a cabo varios esfuerzos de restauración, pero no fue hasta finales del siglo XX que se lograron importantes avances de ingeniería para estabilizar la torre. Para 2001, los ingenieros redujeron la inclinación en 43 cm y la torre fue declarada estable por al menos 200 años. Número 6. Naufragio del Vasa. El naufragio del Vasa es uno de los desastres navales más infames de la historia y ni siquiera llegó a alta mar. El Vasa era un buque de guerra sueco encargado por el rey Gustavo Adolfo en el siglo XVII. Estaba destinado a demostrar la dominancia naval de Suecia, con elaboradas tallas, 2 cubiertas de cañones y 64 grandes cañones. Era un palacio flotante de destrucción, o al menos se suponía que lo sería. El 10 de agosto de 1628, con una multitud reunida para presenciar su viaje inaugural, el Vasa avanzó exactamente 1.300 metros, menos de una milla, desde el puerto antes de que ocurriera el desastre. Una ráfaga de viento hizo que el barco, peligrosamente pesado en su parte superior, se inclinara alarmantemente y en cuestión de minutos volcó y se hundió en el fondo del puerto de Estocolmo. Hablando de una carrera corta. ¿El defecto de diseño? El Vasa era ridículamente pesado en su parte superior. Demasiado peso se concentró en las cubiertas superiores, esos cañones y las tallas decorativas, y no había suficiente lastre en el casco inferior para mantener el barco estable. Los constructores sabían que el barco era inestable durante la construcción, pero tenían demasiado miedo de desafiar las ambiciosas demandas del rey. Después de todo, ¿quién quiere decirle al rey que su buque de guerra soñado es literalmente un barco que se hunde? El resultado fue embarazoso para Suecia, pero la historia no terminó allí. Durante más de 300 años, el Vasa descansó en el puerto hasta que fue redescubierto y rescatado en 1961. Milagrosamente, el agua fría y salobre había preservado el barco notablemente bien. Hoy, el Vasa se encuentra en un museo en Estocolmo, donde los visitantes pueden maravillarse con la grandeza y la insensatez de este error de ingeniería. Número 5. Estallido del acuario Aquadome. Imagínate despertar en Berlín y descubrir que una de las atracciones más icónicas de la ciudad ha convertido las calles en un parque acuático improvisado. Eso fue precisamente
lo que ocurrió cuando estalló el Acuario Aquadome en diciembre de 2022. El Aquadome no era un acuario cualquiera, era el acuario cilíndrico más grande del mundo, con una altura impresionante de 25 metros, ubicado dentro del hotel Radisson Blu. Esta maravilla de la ingeniería permitía a los huéspedes subir en un elevador de vidrio por el centro, rodeados de 1.500 peces tropicales en 1 millón de litros de agua salada. Era como bucear sin mojarse. Eso hasta que el tanque decidió colapsar de manera dramática. En las primeras horas de la mañana, el enorme tanque acrílico se rompió repentinamente. Una torrente de agua, suficiente para llenar varias piscinas olímpicas, se precipitó hacia el vestíbulo del hotel y las calles adyacentes. La fuerza fue tan inmensa que incluso causó daños estructurales al edificio. Lamentablemente, la mayoría de los peces no sobrevivieron su inesperado escape. Con el tiempo, el material acrílico del tanque probablemente desarrolló microfracturas, pequeñas grietas que pueden expandirse bajo estrés. Factores como las fluctuaciones de temperatura en los inviernos fríos de Berlín y el inmenso peso del agua ejercieron una presión enorme sobre las paredes del tanque. Era una bomba de tiempo, y cuando explotó, ciertamente dejó una gran impresión. El resultado fue un desastre acuático. Los servicios de emergencia evacuaron a los huéspedes y los equipos de limpieza trabajaron incansablemente para drenar las áreas inundadas. El incidente provocó discusiones sobre la seguridad de los acuarios a gran escala y la importancia de realizar inspecciones de mantenimiento regulares. Número 4. El colapso del Hard Rock Hotel. El corazón de Nueva Orleans es conocido por su música animada, rica historia y vibrante arquitectura. Sin embargo, en octubre de 2019, se convirtió en el escenario de un desastre de construcción cuando el colapso del Hard Rock Hotel transformó una bulliciosa calle en una escena de caos. El hotel estaba en construcción en el límite del histórico barrio francés y prometía ser un brillante aporte al horizonte de la ciudad. En la mañana del 12 de octubre, trabajadores y transeúntes se sobresaltaron al escuchar una serie de crujidos fuertes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los pisos superiores comenzaron a derrumbarse, y en cuestión de momentos, una gran parte de la estructura colapsó sobre la calle. 3 trabajadores perdieron la vida y decenas resultaron heridos. El colapso arrojó escombros por varias cuadras, aplastó autos y obligó a evacuar edificios cercanos. La icónica Canal Street, usualmente llena de turistas y tranvías, quedó cubierta de polvo y escombros. Las investigaciones señalaron graves deficiencias estructurales. Informes sugirieron que, para reducir costos, los constructores utilizaron vigas de soporte más delgadas de las especificadas por los ingenieros. Este compromiso debilitó severamente la integridad del edificio. Además, hubo preocupaciones sobre los cronogramas de construcción acelerados y la supervisión inadecuada. Se informó que los trabajadores ya habían expresado preocupaciones de seguridad antes del incidente, señalando pisos hundidos y soportes mal instalados. Lamentablemente, estas advertencias no se atendieron a tiempo. La combinación de materiales comprometidos y protocolos de seguridad pasados por alto preparó el escenario para el desastre. El resultado fue complicado, por decirlo menos. Los restos inestables del edificio representaban un riesgo significativo, retrasando los esfuerzos de recuperación y requiriendo un complejo plan de demolición que tomó meses en ejecutarse. El colapso también desató batallas legales, con numerosas demandas contra los desarrolladores y contratistas. Número 3.
problemas en la construcción de la Ópera de Sydney. Cuando se piensa en Sydney, probablemente la primera imagen que viene a la mente es la deslumbrante Ópera de Sydney, con sus estructuras en forma de vela brillando frente al puerto. Pero detrás de esta joya arquitectónica se encuentra una historia de ambición, controversia y numerosos dolores de cabeza. En 1957, el arquitecto danés Jørn Utzon ganó un concurso internacional con su atrevido e innovador diseño para la ópera. El plan era revolucionario, pero también representaba una pesadilla para los ingenieros. La construcción comenzó en 1959 con un presupuesto inicial de $7 millones australianos y un tiempo estimado de 4 años. Spoiler, no lo lograron. Desde el principio, el diseño único presentó enormes desafíos de ingeniería, especialmente en la construcción de los icónicos techos en forma de conchas. La geometría era tan compleja que los ingenieros tuvieron que desarrollar nuevas técnicas y materiales sobre la marcha. Como resultado, se acumularon retrasos y los costos se dispararon astronómicamente. Para 1966, sin un final a la vista y con costos que superaban los $100 millones australianos, la presión política aumentó. Frustrado por la constante interferencia y las críticas, Utzon renunció al proyecto y dejó Australia. Nunca regresaría para ver completada su obra maestra. Arquitectos locales tomaron el control, pero realizaron cambios significativos, especialmente en los interiores. La sala de conciertos principal y el teatro de ópera terminaron con acústica comprometida debido a alteraciones en el diseño y restricciones presupuestarias. Cuando la ópera finalmente se inauguró en 1973, 10 años tarde, fue celebrada por su impresionante exterior y criticada por sus deficiencias funcionales. Con el tiempo, se han realizado numerosas renovaciones para abordar los problemas acústicos y estructurales, costando millones adicionales. A pesar de estos desafíos, la Ópera de Sydney se ha convertido en un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un símbolo de la identidad moderna de la ciudad y de la creatividad humana. Número 2. El colapso de Champlain Tower South. En las primeras horas del 24 de junio de 2021, la tranquila comunidad de Surfside, Florida, fue sacudida por un desastre que haría titulares en todo el mundo. Las Champlain Tower South, un condominio frente al mar de 12 pisos, colapsaron parcialmente, dejando una trágica escena de devastación. Construido en 1981, Champlain Tower South era un símbolo de la vida costera, ofreciendo a sus residentes impresionantes vistas al océano y una muestra del sueño floridano. Pero bajo su soleada fachada se escondían graves problemas estructurales. Años antes del colapso, informes e inspecciones habían señalado problemas como grietas en el concreto, infiltraciones de agua y acero de refuerzo corroído. A pesar de estas señales de alerta, las reparaciones necesarias se retrasaron, a menudo debido a disputas por los altos costos, estimados en más de $9 millones. El edificio estaba en medio de su proceso de recertificación de 40 años, un requisito en el condado de Miami-Dade para garantizar la seguridad estructural y eléctrica. Aproximadamente a la 1:22 a.m., sin mucha advertencia, una parte significativa del edificio se derrumbó. 98 personas perdieron la vida en el desastre, convirtiéndolo en uno de los colapsos no intencionados más mortales en la historia de los EE. El evento conmocionó a la nación, generando preguntas urgentes sobre la seguridad de los edificios y la supervisión regulatoria. Las investigaciones sugirieron que la plataforma de la piscina tenía un grave defecto de diseño. Era plana en lugar de inclinada, lo que impedía un drenaje adecuado del agua. Esto permitió
que el agua se filtrara en la losa de concreto debajo, causando un deterioro gradual durante décadas. Además, la proximidad del edificio al océano significaba exposición al aire salado, acelerando la corrosión. El colapso impulsó una revisión urgente de los códigos de seguridad y procedimientos de inspección de edificios, no solo en Florida, sino en todo el país. Se inspeccionaron edificios cercanos y, en algunos casos, se ordenaron evacuaciones. Se presentaron demandas y se alcanzaron acuerdos, pero para las familias afectadas, ninguna compensación podía llenar el vacío dejado por la tragedia. Número 1. El colapso del puente Tacoma Narrows. Cuando se trata de fallos de ingeniería famosos, el colapso del puente Tacoma Narrows es el más destacado, o tal vez el más espectacular. Inaugurado en julio de 1940 en el estado de Washington, el puente era una maravilla moderna, el tercer puente colgante más largo del mundo, extendiéndose elegantemente sobre el estrecho de Puget. Los locales lo apodaron cariñosamente Galloping Gertie, debido a su tendencia a balancearse y ondularse con el viento. Pero el galopar era más que una peculiaridad, era un presagio de desastre. El 7 de noviembre de 1940, apenas 4 meses después de su gran inauguración, vientos de solo 40 millas por hora hicieron que el puente comenzara a oscilar violentamente. La calzada se retorcía y sacudía como un caballo salvaje, con ondas recorriendo su longitud. Testigos presenciaron con asombro y terror cómo los cables de suspensión se rompían uno tras otro. En un final dramático capturado en video, el tramo central se desprendió y cayó a las turbulentas aguas abajo. Milagrosamente, solo hubo una víctima: un Cocker Spaniel llamado Tubi, cuyo dueño no pudo convencerlo de salir del auto atrapado en el puente oscilante. Entonces, ¿qué causó el prematuro final de este ícono arquitectónico? Los diseñadores habían priorizado el ahorro de costos y la estética por encima de la aerodinámica. Las vigas sólidas y estrechas del puente, junto con la falta de ventilaciones para el viento, lo convirtieron en una enorme ala de avión. En lugar de permitir que el viento pasara, el puente lo atrapaba como una vela, lo que provocó una resonancia destructiva. En ese momento, la ciencia de la aerodinámica en el diseño de puentes no estaba bien comprendida. La catástrofe sirvió como un llamado de atención, impulsando investigaciones extensas sobre los efectos del viento en grandes estructuras. El colapso se convirtió en un caso de estudio fundamental en las escuelas de ingeniería de todo el mundo. Finalmente, se construyó un nuevo puente Tacoma Narrows más estable, que incorporó las lecciones aprendidas de la caída de Gertie. Hoy en día, el sitio funciona tanto como un enlace de transporte, como un testimonio de la creatividad humana nacida del fracaso. El colapso del puente Tacoma Narrows es más que una nota histórica. Es una historia sobre respetar las fuerzas de la naturaleza y la búsqueda continua de la excelencia en ingeniería, incluso cuando implica aprender por las malas. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.